Acá, amados hermanos, vamos a ver si hay alguna manera de que pueda traer a Rico Huerta. Uy, quiero traerlo. A ver, creo que acá está. Déjenme ver, Rico Huerta. Ok, acá está. Ya estoy añadiendo a Rico Huerta para que nos venga a hablar. Rico Huerta, ¿de dónde te sale tanta? Ok, acá está Rico Huerta, Dios le bendiga. Tu Jehová te bendiga, brother. Que Yahvé te Amén. bendiga. Y salga Mashiach. Amén. Dios le bendiga, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿En dónde se le llamaron por primera vez cristiano? En Antioquía, Hechos 11:26. Hecho 11:26. Antioquía, ¿tú sabes quién es San Ignacio de Antioquía? Sí, bueno, un poco. Un poco. ¿Sabes cuáles son las palabras de San Ignacio de Antioquía? Sí, que esta iglesia es católica, algo así. Algo así, ¿verdad? Ujú. ¿Sabes tú que San Ignacio de Antioquía era obispo? Sí, ¿De qué iglesia? de la iglesia de Dios. No. La iglesia católica, brother. Ok, a ver, permítame. A ver. ¿Por qué es usted católico? A ver, primeramente, vamos a dejar esto bien. ¿Las cartas de Ignacio de Antioquía son palabras de Dios? Ah, O sea que no es palabra de Dios entonces la Biblia, si no lo dice. no, dime tú en la Biblia dónde dice en la Biblia que la Biblia es palabra de Dios. Bueno, el libro de Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno Nomás habla... A ver, no me tartamudees a ver, mucho porque me mareas. no, permítame. Primera de Ok. Pedro 4, Primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ahora Amén, usted diga, brother, pero no estamos hablando de eso. no, claro que sí estamos hablando de eso. Ok. No, A ver, ok, dale pues. a ver, usted dijo que la palabra de Dios no es palabra de Dios. ¿Eso es así? No, no, no Entonces dije sí es así. palabra de Dios. Me estás diciendo que un documento del año 107 no es palabra de Dios. No, pero, Y entonces, pero, entonces fíjate lo que te voy a decir. Dime tú en la Biblia dónde dice que la Biblia es palabra de Dios. Porque exactamente la Biblia es palabra de Dios, ¿sí o no? eso es lo que yo creo. No, eso no es. Bueno, yo le estoy diciendo para mí sí, pero usted dice que para usted no. Nomás que no sea un no, brother. Le La estoy diciendo Biblia que es sí. palabra de Dios. Sí, es palabra de La Dios. Biblia es palabra Amén. de Dios. Amén, Amén. sí, sí. Dígame en la Biblia dónde dice que la Biblia es palabra de Dios. Realmente la Biblia no dice que la Biblia es palabra de Dios. No lo tenemos eso, un texto. Entonces, a partir de aquí podemos hablar con la lógica y el sentido común. ¿Por qué me dices tú que una carta de San Ignacio de Antioquía si es palabra de Dios o no? Ok, Cuando tú ok. sabes que no lo es. Oh, usted entonces no es palabra de Dios las cartas de Ignacio de Antioquía o sí es palabra de Dios. No, lo que dijo él No, no está en la Biblia, no. pero estás hablando de Entonces, la historia. ok, no, ok, permítame. Ujú. Las A ver, cartas le de Ignacio permito. de Antioquía, la carta de Ignacio de Antioquía, ¿son palabras de Dios o no son palabras de Dios? O sea, ¿es Lo palabra de que, Dios o no es palabra de Dios? las palabras que dijo de San Ignacio de Antioquía, tú las estás aceptando como palabra de Dios, entonces estás aceptando que él No. dijo, A ver, alto. No, donde está el obispo, está la iglesia católica. ¿Lo estás a ver, aceptando? Bravo. a ver, no, Gracias. a ver, Amén. a ver, Ok, ¿algo permítame. más? ¿Algo más? Sí, a ver. A ver, a ver. Usted quiere jugar un juego sucio, yo no se lo voy a tomar. Dígame usted, Ok. las cartas de Ignacio, a ver,
A ver, A ver, permíteme. permita. Usualmente A ver, cuando tú haces tu live, dices, usted está jugando dices un mentiras y juego te respondes sucio. No, solo. no, 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 no. No, Aquí yo ahora no te lo voy estás a dejar que respondiendo. venga a Ahí no, hacer. no es lo mismo, ¿verdad? Yo no le voy a Dale, dejar haz que la venga a hacer pregunta. aquí. Ok, ok, Así, tú nomás tú lo puedes hacer, correcto, ya. ok. Tú te preguntas y te respondes. A ver, las Dale. cartas de Ignacio de Antioquía, ¿es palabra de Tú Dios? dijiste, tú lo dijiste que sí. No, 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 no. Para mí no, Tú lo yo no he dicho dijiste. eso. No. Aquí se va a A quedar el ver, video grabado. A ver, señores, dime. las cartas de Ignacio de Antioquía, nosotros no las consideramos como palabra de Dios. Amén. Nosotros Tú los lo dijiste cristianos tú dijiste consideramos que la sí, brother. escritura como palabra de Dios, la escritura. En el libro de Ok, Primera de Pedro 4:11 dice, si escúchame. alguno hable conforme a la palabra de Dios. Señores, en las Ya te dije, escrituras amén. no hay ningún solo Amén. católico. Pedro no era católico, Marcos no era católico, Lucas no era Ahorita católico, vamos para allá, Pablo espérame. no era Ahorita vamos para católico. allá. A ver, Ahorita vamos para allá. Permíteme. a ver, Ahorita vamos para allá. permítame, permítame. Entonces, No, te no, no, permito, vamos a pero ir. déjame, ya hablaste. No, Ahorita no, vamos para usted allá. no me ha respondido a mí la pregunta. A ver, Respóndame. Las cartas de a Ignacio ver. de Antioquía, las cartas de Ignacio de Antioquía, ¿es palabra de Dios? Eso, son cartas dirigidas a las iglesias, a la iglesia Señor, primitiva. señor, Usted responda dijo la que sí eran palabra pregunta, de Dios. sí o no, sí o no. Usted dijo que sí. Ok, ¿se han dado cuenta? Ustedes se han dado Usted cuenta dijo de que Rico sí. Huerta, cómo es de falso y de mentiroso. Ahí ustedes Mira, mismos dense cuenta cómo es de ridículo Rico Huerta y no puede responder una sola pregunta. Ok, la escritura es palabra de Dios. Usted ya dijo que ok, ustedes se han dado cuenta también que él dijo que la escritura no es palabra de Dios. Él mismo lo ha dicho. Él mismo está contradiciendo el catecismo católico que dice que la escritura es la palabra de Dios. El mismo catecismo. Ahora se dan cuenta ahora, cómo este señor es de falso y de a ver, mentiroso. ya me vas a dejar hablar. Ok, Ese, adelante, señor. ese- ese es el problema que tú tienes, amigo, que tú haces videos, haces preguntas y te contestas solo y lo dices como verdad, como si tú fueras No, el sumo pontífice, el único que tiene la verdad. Dime, yo ya, te dije, ahí te va la pregunta, brother. Respóndeme. Dame una cita bíblica donde diga que la Biblia es palabra de Dios. Dame una cita bíblica. ok. Vea, la escritura no dice textualmente, ok. Los 66 libros de la escritura son palabra de Dios, ok. Ahora, se ha estipulado, o los que ustedes creen, ¿no? Ustedes tienen 7 libros de más, pero eso no es lo que estamos discutiendo. No, tú tienes 7 de menos, porque es diferente. Ok, perfecto, lo vamos a dejar así. Las primeras reinas No, Valeras no, tenían 73 libros permítame, en el año permítame. 1566 Ok, y está luego muy lo bien. regresaron a 66. Es diferente. Perfecto, está bien, se lo vamos a dejar así, ok. ¿Ok? Ahora, nosotros, En el aniversario de la Reina Valera, de la Reina de Oro, traía 70. ok, perfecto. Entonces, bueno, mire, vamos a ir a lo que estábamos hablando. Ok, usted dice que es católico romano, ok, que pertenece a la Iglesia Católica Romana. Ok, adelante, demuéstrenos que usted es católico romano. Demuéstrenos con la escritura. Okay. Mira, brother, en la palabra de Dios, tú ya mismo lo dijiste ahorita, ahora te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Dice mi iglesia. En ningún momento dice 70,000 denominaciones protestantes, singular, no plural. Ahora, y usas esa cita bíblica para justificar tu iglesia, yo me pregunto, si nosotros tenemos una línea ininterrumpida del Papa Francisco que va a llegar a Pedro, si nos vamos regresando, esa línea no se ininterrumpe. Me supongo que usted tiene esos mismos nombres. Tu representante tiene que ser un sucesor legítimo, directo del apóstol Pedro. Ahora, yo quisiera saber en dónde vas a decirme tú que está tu iglesia, el nombre de tu iglesia, y antes de que me contestes, ¿me podrías decir cómo se llama tu iglesia? O denominación, o secta, o lo que sea, no sé qué sea. Dime tú. Adelante. No, yo le estoy dando tiempo que nos enseñe la Iglesia Católica, entonces siga. Porque yo sí le voy a dar duro.
Así que aproveche su tiempo. Ok, brother, me estoy identificando, soy cristiano católico y te estoy diciendo de dónde viene mi iglesia. Ahorita te doy el fundamento. Presenta a tu iglesia, el nombre de tu iglesia y la cita bíblica que lo fundamenta. Y luego ya debatimos. Dale. Preséntate. No se preocupe, siga en su exposición. Luego yo me presento y hablo de mi iglesia y también le voy a demostrar de la iglesia de Dios. Aquí hay varios hermanos cristianos católicos que siempre miramos que se agarran tartamudeando cuando les preguntas el nombre de su iglesia y el fundamento bíblico. No podemos continuar si no te presentas. Ok, le voy a responder entonces. Me voy a responder entonces. El nombre de tu iglesia con la cita bíblica, brother. Yo le di tiempo, ¿ok? Usted no lo quiso aprovechar, pues aquí le voy. Muy bien, señores. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Berlin Reyes. Mi nombre es Berlin Reyes. Pertenezco a la iglesia de Dios que está en las Escrituras. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa es la iglesia a la que Pablo perseguía. Si leemos el libro de Efesios, Gálatas 1:13, el apóstol Pablo dice que cuando él era judío, él perseguía y asolaba a la iglesia de Dios. Amén. Entonces, si ustedes pueden leer las cartas de Pablo a la iglesia de Corintios, Primera de Corintios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia de Dios que está en Corintios. Entonces podemos ver. Eso es lo que estabas alegando cuando entré al video. Espérate. La iglesia de Dios. Señor, yo apenas iba calentando motores. Y usted... No, espérame. Es que no nomás se trata de hablar, sino comprobarlo, ¿o no? Dime dónde se encuentra una iglesia así como lo presentas tú de Dios en Jerusalén en este momento. Señor. ¿Ahí tienen iglesias ahorita? Señor, a ver. Ahí tienen iglesias ahorita. Señor, a ver, permítame. El nombre de un apóstol que haya estado en los primeros concilios de tu iglesia. Señor, tenemos en la iglesia de Dios, si usted lee el libro de Lucas, capítulo 6, versos 12 y 13, dice, pasó la noche entera en oración y cuando era de día, llamó a todos sus discípulos, a todos, y escogió de entre ellos a 12, a los cuales también llamó apóstoles en la iglesia de Dios, perfecto. No en la iglesia católica. Eso quería escuchar. ¿Me das un tiempo? A ver, permítame. Me das un tiempo, ¿verdad? Permítame. Yo le di tiempo. Yo le dije. Vamos por partes. Déjeme. No. Permítame. Yo le di tiempo para que hablaras. ¿No tienes miedo o qué? No le tengo miedo, claro que no. A ver. Ahí te va. A ver, escúchame. Le di tiempo para que hablara. ¿Qué dice? Escúchame. Pues le voy a dar tiempo. La gente no te va a creer si nomás vas brincando, ¿ok? Le voy a dar tiempo, usted hable, le voy a dar tiempo y usted hable. Preséntenos su iglesia católica. Adelante, señor Huerta. Señores, aquí les dejo al señor Huerta, les va a presentar la iglesia católica. Yo ya te la presenté, brother, y tú ya te presentaste. Ahora, yo te pregunto, porque eso ya se puede hacer un diálogo de tú me preguntas y yo te respondo y viceversa. Dime, hermano, ¿qué dice Hechos de los Apóstoles 2:42? Yo te lo digo. Yo no le estoy dando tiempo porque usted me interrumpe, yo le interrumpo. No voy a hacer eso. Adelante de su exposición, le doy tiempo. Adelante, señor Huerta, preséntenos a su iglesia católica. Ok, ahí te voy a dar unas características de la iglesia católica. ¿Perfecto? Dice Hechos de los Apóstoles, que no quisiste responder ahorita, 2:42. Eran asiduos a las enseñanzas de los apóstoles, a la fracción del pan, a las oraciones. Al mirar la comunidad, cómo se reunían y qué celebraban, todo el mundo sentía un santo temor. Ahí está una característica de la iglesia católica. Fracción del pan. Se unían, se reunían, había oración, había enseñanza de los apóstoles. Hace rato mencionaste apóstoles. Dices que en tu iglesia había apóstoles. Y que me imagino que si es su iglesia, como lo estás presentando, quiere decir que usted, en su iglesia, domingo, se reúnen
y reconocen la presencia real del cuerpo, la sangre de Cristo en la Santa Eucaristía. Usted, si usted dice que viene desde ese entonces, quiere decir que usted lo celebra. Si usted dice que viene desde ese entonces, quiere decir que usted en su iglesia aceptan a María, que no la rechazan, que no la sacan, que no la excluyen. Ustedes son bien graciositos y ya de acá y los dicen, aquí está mi iglesia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos del 5, 6 y 7, dice que estaban reunidos los apóstoles. ¿Por qué estaban reunidos? Porque tenían miedo. ¿A qué tenían miedo? Miraron lo que le pasó al Señor, al Maestro. Ellos tenían miedo de que también los crucificaran o que los mataran. Pero Jesús les dijo, no se vayan, quédense, porque vendrá la promesa. Están ahí reunidos, están orando, y dice textualmente, estaban los apóstoles, da los nombres de cada uno, de María, de las mujeres, de algunas mujeres y María, la madre de Jesucristo. Es decir, que cuando vino el Pentecostés, allí estaban los apóstoles, estaba María y allí estaba la primera iglesia estructurada. Y en esa iglesia estaba María. Pero fíjense cómo son, precisamente por eso digo que cómo agarran textos bíblicos de uno de otro. Ustedes ni aceptan la Eucaristía, ni aceptan a María, y dicen venir de la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva fue perseguida por celebrar la Eucaristía, razón por la cual muere Santiago en los pies de Pablo. Y cuando Pablo tiene esa conversión de la que tú hablas, a Jesucristo lo manda a que le quiten esa ceguera con los apóstoles. Yo no creo que ustedes tengan una mala intención, porque ustedes en un momento dado tienen un encuentro con Jesucristo, pero cuando a ustedes se les cae esa ceguera, los quieren mandar a la única iglesia que fundó Jesucristo, que es la iglesia católica. No, se van y hacen, van y fundan la propia. Y caes en la incongruencia, porque en el año 1517, y eso te lo comentaba hace rato, en el año 1517, un ex monje católico se separa de la iglesia católica y crea la iglesia luterana. Después vienen los calvinistas, anglicanos, y hasta la fecha no dejan de surgir y surgir y surgir sectas diciendo que son la única y verdadera iglesia de Cristo. Lo que tú dices que tú eres la iglesia de Cristo, eso es todos los días. Con los 70,000 denominaciones protestantes alegan lo mismo, que la única iglesia que en ellos están es la verdadera. Aquí en tu post va a haber cristianos, va a haber anglicanos, va a haber luteranos y va a haber de todas las sectas. Y el único que están de acuerdo ustedes es en atacar a la iglesia católica, porque ni entre ustedes se ponen de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la característica de la iglesia de Cristo? Lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, 20. Está Jesucristo orando por los apóstoles. Padre, que sean uno solo. Así como tú y yo, Padre, somos uno solo, que ellos sean perfectamente uno solo. Y entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Allí por ahí hay muchos ateos, hay muchas sectas que no creen en la iglesia verdadera de Cristo, precisamente porque hay muchas sectas diciendo y alegando ser la verdadera. Cuando los de allá afuera no ven unidad, cuando no somos uno solo, entonces no va a haber esa unidad, el ateo nunca va a creer en la iglesia. Así es que no me vengas a decir tú que eres de la verdadera iglesia de Cristo cuando 70,000 denominaciones protestantes o sectas están alegando lo mismo que tú. Dale, le aventé como 5 minutos, te los dejo. Me quedo callado. Excelente. Dale. Muy bien. Bueno, hemos escuchado a Rico Huerta, le pedimos que presentara a la Iglesia Católica con las Escrituras y pues vemos que él no ha podido hacer eso. Él piensa muchas cosas bonitas, habla cosas bonitas, pero realmente no habló nada de las Escrituras. Con la Biblia te dije. A ver, yo me quedé silencito. Yo le dejé hablar a usted. Ok, ahora le pido que por favor... no me refutes, solamente presenta tu iglesia, lo habíamos quedado así, ¿no? No me refutes. Ok, muy bien, excelente. Dale. Entonces voy a presentarles la iglesia de Dios. En el libro de Mateo 16, 18, el Señor Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Amén. En el libro de Efesios 3, déjenme leerlo acá.
el libro de Efesios 3, eh, el libro de Efesios 3:21 dice, a Él sea la gloria en la iglesia. Amén. A Él sea la gloria en la iglesia. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, si podemos leer también en el libro de Primera de Timoteo, en el libro de Primera de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Amén. Esa es la iglesia de Dios. Ustedes se pueden dar cuenta que acá no está mencionando a ninguna otra denominación, a ninguna otra secta, a ninguna otra religión, pero únicamente a la iglesia de Dios. Ahora, si leemos, por ejemplo, en Primera de Corintios 1:1, si leemos en Primera de Corintios 1:1, dice, oiga lo que dice Primera de Corintios 1:1. Primera de Corintios 1:1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios, hermanos, no a la iglesia católica, no a la secta católica, no a la secta Testigos de Jehová, no a la secta Mormones, no a la secta, etcétera, etcétera. Se los voy a leer nuevamente, queridos hermanos. Primera, este es el apóstol Pablo, apóstol Pablo, Primera de Corintios 1:1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios, como le dice a Pedro, el Señor Jesús en Mateo 16:18, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y acá el apóstol Pablo le está escribiendo a esa iglesia. ¿Y cómo se llama esa iglesia? La iglesia de Dios. ¿Se llama Iglesia Católica Romana? No dice acá Iglesia Católica Romana. ¿Se llama Iglesia Testigos de Jehová? No dice acá. Mormona, no dice acá nada de eso, amados hermanos. Entonces podemos darnos cuenta que la iglesia de Dios se llama así, Iglesia de Dios. Podemos ver también en el libro de Hechos, Hechos 2:47. Hechos 2:47 dice, a ver, estoy en el libro incorrecto, vamos a leer acá. Hechos 2:47 dice, Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, amén, a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y qué iglesia es esa? La iglesia de Dios, queridos hermanos, la iglesia de Dios. Entonces podemos ver que en las escrituras, tranquilos, no se pongan nerviosos. Entonces dice la escritura, queridos hermanos, que la iglesia se llama la iglesia de Dios. Lo podemos leer también aquí en el libro de Romanos 16:16 dice, saludados los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo, queridos hermanos. Entonces podemos darnos cuenta que no aparece ninguna iglesia católica romana en las escrituras. Es más, el apóstol Pablo dice acá en el libro de Gálatas, 1:6 dice, oiga lo que dice acá el apóstol Pablo en el libro de Gálatas 1:6. Libro de Gálatas 1:6, rápidamente, 1:13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Amén, a la iglesia de Dios, queridos hermanos. Entonces, hermanos, nosotros nos hemos arrepentido y convertido al evangelio de Jesús, y ahora somos la iglesia de Dios, que no somos la iglesia católica romana. Amén. Si ustedes se han dado cuenta, en ningún momento ha mencionado acá a ninguna iglesia católica romana o etcétera, etcétera. Entonces, queridos hermanos, él no me da tiempo para que yo pueda exponer lo que es la escritura. No me da tiempo, siempre me está interrumpiendo. Siempre me está interrumpiendo. Se han dado cuenta que él no ha parado de hablar. Les voy a leer también en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, 20, libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28. Oiga lo que dice. Oiga, que es mi turno y no me dejas, ¿eh? No me deja hablar este señor, hermanos. Qué barbaridad. Sigo, ya se nota, ya está asustado. La iglesia de las iglesias que estás hablando, como la primera de Timoteo 3:15. Oiga, déjeme. Yo apenas estoy empezando, señor. Déjeme hablar, yo no he terminado. ¿Por qué es abusivo? ¿Se dan cuenta cómo quedan en el ridículo? Hermanos, ¿se han dado cuenta cómo quedan en ridículo? ¿Cómo les tapamos la boca a los mentirosos? Amén. Así ahí está el video y todos lo van a ver que no me han dejado hablar. Que le tapamos la boca a los mentirosos.
Sigo Ajá, yo. para que Sigo vea yo. cómo le tapamos la boca a los mentirosos. ¿Se dan cuenta, queridos Va. hermanos? ¿Cómo les tapamos la boca? No me quiere dejar hablar. ¿Ya me Hechos vas a dejar hablar, sí o 20:28. no? Hechos 20:28. Es que usted me ha interrumpido Hechos todo de el los tiempo. apóstoles, no me contestaste la Hechos pregunta. 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia del Sí, Señor. pero ¿Se tú dan cuenta, pusiste queridos hermanos? apóstoles. Les he leído que cero Perfecto, iglesia gracias. católica romana. Perfecto, Cero iglesia perfecto. católica romana. Ahí te va. Ahora, Una le voy a leer. una pregunta antes de que corras. Señor, déjeme Una terminar. pregunta, una Déjeme pregunta. terminar. No he Sigo yo, terminado. brother. ¿Se dan Ya tienes más de cuenta? 7 minutos hablando. Se dan O tienes cuenta. miedo. ¿Se dan cuenta ¿Tienes cómo les miedo? hacemos a los ¿Tienes mentirosos? ¿Se dan miedo? cuenta? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? No me deja hablar este señor. No me deja hablar. Tienes más de Lo 7 minutos agarré. hablando, sigo yo. Lo agarré con las escrituras. Lo agarré con las escrituras y no puede A ver, soportar la a ver, palabra de Dios. a ver, a ver, a ver, a Bueno, ver. ok. A ver de qué circo te escapaste. A ver, fíjate lo que te voy a decir, hermano. A ver, tú a la iglesia que tú perteneces, todas las características son de una iglesia primitiva. Hechos de los Apóstoles 2:42, se unían a la fracción del pan, a las oraciones, a la fracción del pan, que es la Santa Eucaristía. ¿Tu No iglesia estamos hace eso? hablando de la fracción del pan, ¿Tu estamos iglesia? hablando de la iglesia. ¿Cuál es la La iglesia, iglesia Señor? primitiva hacía eso, hermano. La iglesia primitiva hacía eso. Por eso Pablo lo dice en 2 Corintios. Oigan, pues, El que come indignamente el cuerpo del Señor, come para su propia condenación. En la iglesia primitiva es su característica, celebrar la Santa Eucaristía. ¿Ustedes celebran la Santa Eucaristía? Así como los primeros apóstoles. le estoy Responde. dando tiempo para que exponga. Ah, no, te estoy preguntando, ¿es un sí o no? Para seguir. ¿Sí o no? Sí. ¿Ustedes celebran de la Santa Eucaristía? ¿Está la presencia real de Jesucristo en la Santa Eucaristía? ¿Sí o no? Ahí se va a quedar la respuesta grabada. Ok, no comemos literalmente la carne y sangre, literalmente no lo hacemos porque la ley ¿Los apóstoles prohíbe. lo hacían literalmente, brother? No literalmente. La ley prohíbe tomar sangre. La ley prohíbe tomar sangre, Señor. O sea que no eres, ahí se quedó refutada toda tu palabrería, porque entonces no perteneces a la iglesia primitiva. Y todas las citas bíblicas que me estás dando son características de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Entonces, ¿cómo tu iglesia puede venir de esa época si no celebras lo que celebraban los apóstoles? A ver, ¿cómo está eso? Ok, ¿es mi turno? Respóndeme. ¿Es mi turno? No es tu turno, es que quiero que me responda lo que te estoy preguntando. Siga exponiendo. Bueno, aquí los hermanos se están dando cuenta que ahí está la característica de la iglesia católica, celebrar del cuerpo y la sangre de Cristo. Hechos 2:42. Todo el mundo sentía un santo temor y quería pertenecer a esa primera comunidad que es la iglesia primitiva. Pero aquí, irónicamente, tu iglesia, que supuestamente viene desde los apóstoles, no celebraba la Santa Eucaristía. Entonces te hace una incongruencia muy grande de tu parte, cuando todo el mundo sabe que ustedes surgen después de Lutero en el año 1517. Desde 1517 surgen y alegan sectas como la tuya, alegando que son la única y verdadera iglesia de Cristo. Así es que con eso te estoy demostrando que tu iglesia no viene desde la iniciativa, que no viene desde los primeros siglos. Ya te di la otra cita bíblica, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos 5 y 7, 6 y 7. Los primeros apóstoles reunidos esperando la venida del Espíritu Santo, textualmente dice, estaban reunidos los apóstoles en compañía de algunas mujeres y María, la madre de Jesucristo. La iglesia primitiva, allí estaba María, y tampoco la aceptas en tu iglesia, o también la tienes en tu iglesia. A ver, responde tampoco, ¿o sí? ¿Sí la tienes? Señor, ok, señor, es mi turno, ya que usted no quiere. ¿Va a seguir hablando o es mi turno? No, es que yo te estoy haciendo una pregunta. No, yo no le hice ninguna pregunta a usted, siga exponiendo, si no, yo presenté mi presentaste las tuyas, ahora vienes me refutas y te refuto, yo te hago la pregunta. Te hice una pregunta, contéstame y me haces una pregunta.
Bueno, muy bien, entonces es mi Responde y haces turno. una Por pregunta. favor, sea respetuoso. Yo he ¿Sí? sido respetuoso con usted, yo no le he interrumpido. Responde la Usted me pregunta. interrumpe y no me Responde deja. la pregunta. Ok, muy ¿Por bien. qué si tu iglesia viene de Entonces, los primeros siglos, por qué no celebran la Santa Eucaristía? Como los apóstoles, así como lo señor, dice la iglesia primitiva. ¿va Mande. a seguir exponiendo o me va a dar a mí mi turno? ¿Va a seguir exponiendo Te doy, o se va a te silenciar? doy, te, te doy el turno de que respondas la Yo pregunta. me quedo silencio, Res- señor, cuando usted está que hablando. responda No, la no se haga, pregunta. señor, Responda la se dan pregunta. cuenta cómo este señor es tan miedoso, hermanos. Se dan cuenta. Ok, No siga puede exponiendo, señor. responder. No, pues yo no tengo que más que hacerte una pregunta y no tienes una respuesta. Entonces, ¿cómo podemos avanzar de ahí? A ver, tú dime, ¿cómo podemos avanzar? Ok, muy ¿Cómo bien, es es mi turno. posible que Entonces, tu iglesia que viene se- desde los apóstoles no celebra la Santa Eucaristía? A ver, respóndeme. ¿No puedes responder? no, no le voy a Todas las responder, siga preguntas que te exponiendo. he hecho no las respondes. Muy bien, entonces voy a exponer. Ok, señores, entonces, hermanos, yo me he quedado silencio cuando él está hablando, yo me quedo silencio, yo lo escucho, ok, yo no le interrumpo a él, ok. Le dije que nos demostrara la Iglesia Católica en las Escrituras y ustedes se han dado cuenta que dice que la Santa Eucaristía, Pero que entonces he María estado es mirando lo que que no se hago pone a hablar preguntas y se con dan cuenta que es Biblia y no sabes abusivo, responder. es Dices que vienes de la irrespetuoso, iglesia tiene miedo, primitiva no me y deja no hablar. celebras lo que celebraban los apóstoles. No Yo respondes le lo que dejo hablar celebraban a los él. apóstoles en la Él tiene iglesia mucho miedo. primitiva. Yo Solamente voy estás a tener que, lo alegando, siento dando mucho, bibliatos. yo Te no estoy haciendo quiero una sacarlo pregunta del video, directa, pero el señor es simple, muy sencilla, irrespetuoso, en muy la cual tú irrespetuoso. puedes responder Entonces tendré que sí o sacarlo y no. voy a Pero si no refutarlo puedes ahorita responder que un él sí está y un fuera del no, video. entonces vas a Señor seguir Rico Huerta, hablando, Dios le hablando y bendiga. hablando y Muchas gracias hablando por y estar acá y que tenga hablando y feliz hablando. día. Adiós, Y señor. si no respondiste es porque tuviste miedo. Muy bien, queridos hermanos. Este señor, yo realmente, ustedes se dieron cuenta, yo me quedé callado. Yo me quedé callado, yo le dejaba que hablara. Yo, cada uno tiene su tiempo. Amén. Entonces, él